sea que... Si haces algo de presentación mía, cuanto menos mejor. Porque además, es muy cortito. Muy bien, Sí. muchos libros, es una pesadez. Y eso No, le interesa a nadie. acostumbro a ser terriblemente malo. Esto que ve usted aquí mucho. Sí, relación. Buenas tardes, doctor Chagaitic. Un par de recordatorios, como siempre, para su agenda. El sábado a las 9 de la mañana, ya lo conocéis, salimos a conocer las plazas decimonónicas vizcaínas por las encartaciones, Sopuerta, Trucíos, Carranza, y nos merendamos hoy con la triste noticia de la prohibición, parece ser que absoluta y definitiva, de los espectáculos taurinos en la plaza de Sopuerta. Brindaremos en Sopuerta por esa plaza y porque puedan echarse atrás estos dirigentes que tenemos. Y también decirles que el viernes que viene, día 21, retransmitiremos o proyectaremos la célebre corrida goyesca del año 96 con Joselito como único espada, como único matador, una corrida histórica que acompañaremos con esas cenas temáticas maravillosas que solemos hacer, y que en esta ocasión servirá el restaurante de Naona. Para ambas cosas todavía queda alguna plaza, por lo tanto os lo recomiendo que si estáis interesados os apuntéis enseguida. Bien, hoy el Club Cocherito recupera, aunque algún guiño se hizo el año pasado, ese formato de conferencia que tan a menudo nos olvidamos de él, atendiendo a que normalmente los invitados con los que contamos no tienen la dimensión propia de los conferenciantes, sino más bien la de transmitir sus vivencias a través de la entrevista de una manera coloquial. Para ser testigos hoy de este formato que os anuncio, de esta conferencia, hemos querido traer, como siempre hace el Club Cocherito, al mejor, aunque él no lo admita porque su modestia se lo impide. Resulta difícil resumir en estas breves introducciones que hacemos la actividad intelectual de Andrés Amorós. Unos pincelazos nada más. Doctor en Filología Románica, catedrático de Literatura Española en la Facultad de Filología de la Complutense. Siempre vinculado al mundo del teatro, de los espectáculos y también del toro, académico de honor en la Real Academia de Cultura Valenciana. Andrés Amorós ha sido director cultural de la Fundación Juan March, director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y director general del Instituto de Artes Escénicas y de la Música. Y aficionado. Y aficionado. Y me dice que no diga nada más. Me lo ha advertido desde el principio y yo tenía alguna cosita más para decirles, pero no les voy a decir nada más. Un gran aficionado. Y además, en el Club Cocherito nos importan las personas. Siempre nos han importado por encima de todo las personas, y como tal he de decirles que me he encontrado con un profesor cortés, modesto, accesible, estudioso y que mantiene el gusto por el roce diario con el público, con el aficionado. Esto es algo que agradecemos especialmente y sinceramente, porque no es fácil, ustedes lo saben bien, en este mundillo taurino que nos ocupa, encontrarnos con líderes tan dispuestos y tan predispuestos como lo ha estado y como se ha mostrado Andrés Amorós con el Club Cocherito. Un aficionado, decíamos antes, precoz además, porque se inicia a los 5 años cuando su padre, notario y hombre conocedor y muy aficionado en el mundo del toro, le lleva por primera vez a una corrida de toros con 5 años. Pero él es rotundo cuando afirma y cuando nos dice que de todos modos, es decir, aunque su padre no le hubiera llevado a los 5 años a los toros, que de todos modos, probablemente en la adolescencia, probablemente más tarde, él hubiera descubierto los toros y que también le hubieran gustado. Como saben, acaba de escribir un libro sobre Enrique Ponce, pero hoy, en un momento en el que el debate toros-cultura está tan de moda, el profesor nos hablará
de un personaje excepcional, de un torero mítico que encarna perfectamente esa unión entre tauromaquia y cultura. Nos referimos, como ya sabéis, a Ignacio Sánchez Mejías, una persona de enorme inquietud cultural y vital, que con su muerte trágica, una muerte trágica en el ruedo, da paso a un mito. Profesor, querido Andrés, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido y cuando quieras. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Efectivamente, ahora acabamos de sacar un libro con prólogo de Mario Vargas Llosa, escrito por Enrique Ponce y un servidor, y con muchas fotos, entre otras, bastantes fotos magníficas de ese señor a quien ustedes conocen de sobra, de Mayo. Pero hoy vengo a hablarles, con mucho gusto, como siempre, ya he estado otras veces en el Club Cocherito, de un personaje absolutamente excepcional, que es Ignacio Sánchez Mejías. Y voy a hablar en la primera parte un poco de la persona, el personaje, como hombre, como torero, y en la segunda parte, si nos queda un poquito de tiempo, me llevará, pues yo creo que 4 horas cada parte de la conferencia, ¿no? Pues leerles, comentar un poquito algunos versos del Llanto por Ignacio Sánchez Mejías de García Lorca. Vamos a ver, empiezo sin preámbulos. Miren, gracias al Llanto de Federico García Lorca, en el mundo entero se conoce, es muy famosa la figura de Ignacio Sánchez Mejías. Y de hecho, yo que me ocupo un poquito de esto, les aseguro que rara es la semana que no recibo una nueva noticia de una nueva obra artística dedicada a Ignacio, que puede ser en el mundo entero, pues un cuadro, o un ballet, o una música, o un documental cinematográfico de muchísima gente que por supuesto ni conocieron a Ignacio Sánchez Mejías, ni son especialistas tampoco en el mundo taurino. Les pongo un ejemplo, no sé si les sonará, hay un pintor inglés contemporáneo, expresionista, en fin, con cuadros muy fuertes, muy duros, muy desagradables, Francis Bacon, que no hace mucho expuso en el Museo del Prado, tiene también un homenaje a Ignacio Sánchez Mejías. Imagínense, todo esto gracias a Federico García Lorca, porque es así. Incluso es curioso que, me lo han dicho más de una vez, fuera de España sobre todo, pero también aquí, hay gente que piensa que no existió, que es una figura imaginaria, novelesca, de ficción, creada por Federico García Lorca. Bueno, pues no, por supuesto. Es una figura real, histórica y además absolutamente apasionante. Les recuerdo pues algunas cosas básicas que muchos de ustedes saben. Miren, además de torero, Ignacio fue mecenas de la generación del 27, fue cronista taurino, también de sus propias corridas, dramaturgo, colaborador con la argentinita, su pareja sentimental, fue presidente del Betis, presidente de la Cruz Roja sevillana. También le gustaba conducir automóviles de carreras, pilotar aviones. En las fotografías que tiene la familia en Sevilla, que yo he podido ver, bueno, se le ve a Ignacio como el hombre universal, que hacía de todo, con una inquietud enorme, y que lo mismo está jugando con los toros desde un caballo que desde un automóvil, abierto a todo. También conferenciante en la Universidad de Nueva York. Bueno, pocas figuras del siglo XX poseen una personalidad tan atractiva. Y yo suelo decir una cosa, que es una tontería como tantas que digo. Miren, si Ignacio Sánchez Mejías hubiera sido norteamericano, cosa que evidentemente es un disparate, les aseguro que ya se hubieran hecho 2 o 3 películas biográficas sobre él, porque son esas biografías. Bueno, yo lo comparo, pues muy pocas en el siglo XX, quizá la de Lorenz de Arabia, la de Picasso, esos personajes que tuvieron una vida absolutamente novelesca. Bueno, ¿cómo era? Intento ir lo más rápido posible para no cumplir las 8 horas. ¿Cómo era como persona? Pues miren, tenía una inteligencia natural extraordinaria, como le pasa a la mayoría de los toreros. No había estudiado. Les aclaro esto, porque no procede de una familia de clase media sevillana, era hijo de un médico, pero él no estudió. De hecho, él acaba el bachillerato cuando ya es matador de toros famoso,
Lo que pasa es que engañó a sus padres, les dijo que estudiaba y no estaba estudiando. Lo que le pasa es como, bueno, como muchos toreros que desde muy chicos pues no han podido estudiar, pero que tienen una inteligencia natural extraordinaria. Y yo recuerdo, hemos citado pues a Enrique Ponce, por supuesto, pero antes yo he conocido amigos míos, a Luis Miguel Dominguín, a Marcial Lalanda, bueno, cuentan de Joselito el Gallo, a Paco Camino, gente con una inteligencia natural absolutamente fascinante. Y además tenía otra cosa, en su carácter, una simpatía, un atractivo personal. Vamos a ver, les aclaro, era, por lo visto, muy guapo, pero guapo no en el sentido de efebo, o sea, no esto que ahora gusta tanto a veces de un jovencito muy delgado, andrógino, no, era un señor alto, corpulento, con muchísimo éxito con las señoras, con un atractivo muy grande. Y también tenía una cosa que yo creo que para un torero es bastante importante. Muchas veces, en fin, yo acompaño ahora, estos días, en Madrid, pues llevo a alguien conmigo del mundo de la cultura, no sé qué, vemos a un torero, no me pregunten cuál, y me dice, ¿y este tienes cualidades? Y yo, pues sí, ya tiene cualidades, claro, como no, incluso ha abierto la Puerta Grande de Madrid, a lo mejor. ¿Y por qué no es figura? Digo, porque le falta carácter, lucha, temperamento, como quieran. Bueno, pues eso a Ignacio le sobraba, absolutamente. Era un provocador nato, era un luchador. Hay anécdotas tremendas, hay muchas anécdotas, a ver si no me quiero alargar demasiado, pero miren, les cuento alguna de ese carácter. Llega a Zaragoza, y ustedes saben que Zaragoza, en fin, con todo respeto, pero la afición aragonesa entonces, comienzo del siglo XX, era de las más hirsutas y duras que había en España. Hay una historia que cuenta Cosío, lo siento, son historias pretéritas, de un novillero que era muy malo y que tenía mucho miedo y que dio un petardo, un espectáculo lamentable allí, y cuando iba a salir el sexto novillo, y perdonen que les cuente historias desagradables, los mozos de la plaza de Zaragoza se tiraron al ruedo, hicieron un agujero, lo enterraron y le dijeron al presidente que echara el toro, que querían así. Bueno, era famosa, la afición de Zaragoza era de lo más terrible que había. Bueno, pues llega Ignacio, famoso desde, en fin, viaja en avión, también porque era en fin, muy amigo de las novedades tecnológicas, digámoslo así. En una revista de Zaragoza sale, y perdonen, les cuento una caricatura, que se ve a Ignacio y le llaman, él va en avión y está volando encima de la plaza, y le llaman Ignacio, disculpen, el huevero, y está tirando huevos a la plaza de Zaragoza, y dice el caricaturista debajo, claro, es que como le sobran tantos, es que es así. Bueno, pues llega Ignacio a la plaza de Zaragoza y brinda, en esa plaza tremenda. Dice, brindo por la Virgen, pero no por esta, no por la del Pilar, por la del Rocío, la mía, que es la de verdad. Claro, imagínense la que se arma. Bueno, y entonces, ¿luego qué pasa? Pues que le corta las orejas al toro. Porque claro, sin eso todo quedaría pues en una chulería de bar, en una baladronada, que todos más o menos podemos hacer. Pero es que él lo mantenía eso en el ruedo. De todos modos, al acabar la corrida, tiene que salir pitando, porque si no los mozos, pues no se sabe lo que hubieran hecho con él. Y el mozo de espadas de Ignacio, saben que entonces pues se mandaban telegramas para dar el resultado, ¿no? Pues a la familia, quien sea, manda un telegrama y le dice, ya exponemos, arriesgamos, en fin, en el plural majestático que usan los taurinos, hasta brindando. Bueno, hay una historia tremenda también cuando va a México. En aquella época se iba a México, lógicamente, en barco, y se tardaba mucho tiempo, y en el barco lee Ignacio un periódico mexicano. Él había sido banderillero, primero, de Joselito el Gallo, que era su ídolo, su dios. Saben que es un poco lo contrario de lo actual.
En aquella época era normal empezar de banderillero como aprendizaje y pasar a maestro, a torero, a matador, los que llegaban a eso. Bueno, pues lee Ignacio unas declaraciones de Rodolfo Gaona, el ídolo mexicano, donde dice Gaona: yo soy mejor que Joselito el Gallo. Bueno, y entonces Ignacio, cuando desembarca en México, le dice al taxista: lléveme a la dirección del periódico. Y le dice: mire usted, yo soy mejor que Gaona y solo he sido banderillero de Joselito el Gallo, así que póngalo usted. Bueno, y luego debuta en México capital, el domingo siguiente, coge el toro, lo lleva debajo de la peña de la barra brava de los más acérrimos de Gaona, les brinda el toro y luego, naturalmente, le corta las orejas. Insisto, si no le corta las orejas, pues todo queda en una chulería. Chulería sí, pero mantenida en el ruedo. Bueno, la competencia con Gaona fue tan terrible, tan tremenda, hay toda clase de historias, acabo ya, que me he alargado con este paréntesis. Pues miren, cuando vuelve Ignacio a España, deciden sus partidarios regalarle un coche, el coche más lujoso que había entonces, un coche americano, y lo meten en una caja de madera muy grande y lo mandan por barco a Cádiz. Cuando llega a Cádiz, abren la caja y se encuentran el coche acribillado a balazos por los partidarios de Gaona. Es decir, una guerra a muerte. Eso es lo que le gustaba a Ignacio. A Ignacio, me decía Marcial, es que hay ciertos toreros, Luis Miguel era así, por supuesto, que es que si quieren les va la marcha, que les va el competir, el pelearse, ¿con quién? Con el toro, con sus compañeros, con el público, consigo mismo. Pelearse en el sentido de autoexigencia. Les decía, como persona, pues miren, yo he tenido la oportunidad de conocer a dos grandes amigos de Ignacio. Yo, claro, no lo conocí. Uno a Pepín Bello, que era el gran amigo de todos los hombres del 27, y otro a Alfredito Corrochano, el hijo de don Gregorio, que era su ahijado y el que estuvo en la tarde trágica. Y los dos me dijeron, leyeron mi libro, me dijeron: sí, sí, lo reflejas muy bien. Me dijeron los dos, y perdonen, doy el detalle, no, ninguno de los dos era lo que hoy se llama discretamente gay. Bueno, pues me dijeron, es que Ignacio era todo un hombre. Yo les dije, bueno, como Unamuno dice, nada menos que todo un hombre, pues sí, esa virilidad, esa fuerza, esa cosa tremenda. Hay una historia también de amores pues bastante curiosa. Miren, viene a Madrid una escritora francesa llamada Marcelle Auclair, que era amiga de Federico García Lorca, y les invita a Federico a una serie de amigos a una lectura teatral. Yo creo que era Bodas de Sangre. Y allí se conocen Ignacio y Marcelle. Marcelle la llamaban los españoles Marcelita. Bueno, y entonces, como es una noche de junio, al acabar se van por ahí, se van, en fin, a San Antonio, a una verbena, y parece ser que entonces Ignacio le dice, bailan juntos al son del organillo, y le recuerda una vieja canción que he localizado hace poco, que es una canción tradicional asturiana. Dice, si la nieve me arrastra por el sendero, ¿qué haré yo? Es decir, que no hay solución. Bueno, entonces pues ella cae en sus brazos y, en fin, viven una corta historia de amor. Bueno, y se acaba, ya se vuelve a París, donde está felizmente casada, y entonces Ignacio aparece en París. Aparece en París, primero aparece tan elegante que lo confunden con el duque de Windsor, porque que era entonces como el árbitro de la elegancia internacional. Y aparece en casa de esta señora, fíjense qué situación de vodevil, abre el marido la puerta y se encuentra con uno que viene a quitarle a la señora, digámoslo así. Bueno, ¿y cómo acaba esto? Pues de una forma, en fin, trágica. Resulta, quizá ustedes recuerdan, que el hijo pequeño el pequeño de la dinastía Bienvenida era amigo de también la familia de Ignacio Sánchez Mejías,
Y en Sevilla, en un sitio que es la Punta del Diamante, justo en la esquina, si ustedes conocen, de la avenida, hoy Avenida de la Constitución, justo enfrente de la catedral, ahí tenía un piso Ignacio Sánchez Mejías y estaba jugando el pequeño de los Bienvenida con el hijo de Ignacio. Tenían un administrador que se enamoró del pequeño de los Bienvenida y entonces pues hubo una escena trágica, total, se produce una muerte y el juez llama a Ignacio porque ha habido una muerte violenta en su casa en Sevilla. Tiene que volverse a Sevilla y Marcelita dice, bueno, ¿qué es esto? Claro, ¿dónde me voy a meter yo? En un mundo, para ella, desde Sevilla, ella era una biógrafa de Santa Teresa, en un mundo de gitanos, de toreros, que se matan unos a otros. Y ahí acaba la historia. Acaba la historia, pero siempre permanece ese amor. Bueno, les decía, un personaje de un atractivo fuera de lo común. Como torero, porque siempre me preguntan también, ¿era muy malo? En absoluto, no era muy malo, claro que no. Era un gran torero, seguía absolutamente la línea de Joselito. Joselito el Gallo era su dios, absolutamente. Como era entonces para todos los partidarios de una línea de la tauromaquia clásica. Porque, perdonen, Belmonte es otra cosa, es el revolucionario, es el que fascina, digamos, a los intelectuales, a los escritores, a los artistas. Pero los aficionados de verdad, ¿a quién seguían? A Joselito, porque Joselito era la perfección, el príncipe de los toreros, el que podía a todos los toros y dominaba todas las suertes. Y eso pues es lógicamente el maestro de Ignacio Sánchez Mejías. Bueno, hay una foto absolutamente patética, si ustedes recuerdan, que Ignacio está en Talavera de la Reina el 16 de mayo, junto al cadáver de Joselito, con la frente apoyada en la mano y viendo ese cadáver. Y ahí se está hundiendo su amigo, su maestro, su dios, su cuñado también, porque él se casó con la hermana de Joselito, pero además todo un concepto de la tauromaquia. Se ha dicho que esa fotografía es como el pensieroso de Miguel Ángel, como la desolación absoluta. Como torero entonces tenía un valor absolutamente fuera de lo común y sobre todo lo más importante, yo recuerdo ese verso de Miguel Hernández que es tan bonito y una vez se lo comenté a Mario Vargas Llosa y le gustó mucho: como el toro me crezco en el castigo, la lengua en corazón tengo bañado y llevo al cuello un vendaval sonoro. Como el toro me crezco en el castigo, era de crecerse en el castigo, en las dificultades. Bueno, además de eso les había dicho, cronista de sus propias corridas. El primer torero que yo conozco que escribe en el periódico sevillano La Unión incluye la crónica del crítico del periódico y la crónica del propio Ignacio. Y si comparamos las dos se ve que el propio Ignacio era mucho más exigente consigo mismo de lo que decía el crítico. Escribe muy bien, les pongo solo un ejemplo, cuando hay una vez que sufre una cornada. Y claro, el director del periódico dice, bueno, pues en un sentido, entiéndanme, esto es noticia, a ver, cuéntalo. Ignacio no quería contarlo, pero hombre, sí, que estás obligado a decirlo. Ignacio dice, si esto, para mí la cornada ha sido lo más natural del mundo en mi oficio. El que no quiera que le cojan los toros, que se meta a obispo, solía decir el gallo padre. Y tenía razón, y ya está. Pero a la vez los ruedos se le iban quedando pequeños para su inquietud cultural e intelectual. Insisto, una persona que todavía no tenía ni el título de bachiller, pero con una inquietud absoluta por todo, con una inteligencia natural, con una intuición extraordinaria, y conoce una serie de jóvenes poetas. Pues miren ustedes, en toda la historia de la literatura española hay dos generaciones absolutamente extraordinarias. La primera es la que se reúne en Madrid, más o menos 1615, cuando coinciden, además, en un barrio justo detrás de lo que hoy es el Hotel Palace, y ahí están Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, etcétera, todos genios y todos odiándose a muerte, como es propio de los colegas, ¿no? Y luego hay una segunda gran generación, que es la generación del 27.
la generación del 27, que son Salinas, Guillén, Lorca, Alberti, Cernuda, Dámaso, Gerardo Diego, que son todos de primera categoría. Tengan en cuenta que a Aleixandre le dieron el premio Nobel diciendo en representación de toda esa gloriosa generación de escritores. ¿Y por qué se llama del 27? Bueno, se llama del 27 porque ese año se conmemora el centenario de Góngora. Y estos jóvenes, que son entonces pues unos jóvenes rupturistas, iconoclastas, que rompen con la academia, bueno, literalmente Rafael Alberti los encabeza para ir, perdonen, a hacer pis en los muros de la academia y hacen una serie de cosas llamativas. Bueno, entonces, ¿por qué se llama Generación del 27? Porque hay un acto fundacional que es el homenaje a Góngora, que tiene lugar en Sevilla en el invierno de 1927. Y acuden allí porque Ignacio los coge, los mete en el tren, les paga el viaje. Es el mecenas. Además, lo que decían todos es que en todo grupo de amigos hay siempre uno que es un poco como un pegamento, digamos, el que los aglutina, el que es simpático, el que se lleva bien con todos, el que no se pelea con nadie. Entonces fue Ignacio el culpable, entre comillas, de que nazca la generación del 27. Y hacen toda clase de gamberradas estos jóvenes brillantísimos. Pues miren, para empezar cogen el tren y entonces allí juegan a una cosa que son las gitanjáforas y van cantando. Federico García Lorca le encantaban las canciones populares españolas. Se llamaba a sí mismo el loquito de las canciones. Decía, nadie en España en toda la historia ha conocido tantas canciones como yo. Y entonces él había comprado un libro alemán de canciones populares españolas en bilingüe. Entonces en el tren iba cantando una sevillana en alemán. Les digo aproximadamente, es una sevillana famosa del siglo XVIII, que luego la grabó con la argentinita. Es la sevillana que dice, viva Sevilla, viva Triana, viva Sevilla, viva los trianeros. Bueno, pues él cantaba, hoch, hoch Sevilla, ausleben Sevilla, miden mantilla. Bueno, lo recibe Ignacio en Sevilla, les paga el hotel, les hace luego una fiesta en Pinomontano, una fiesta fantástica donde se disfrazan todos de moros, poniéndose unos albornoces, hacen ejercicios de alquimia. Dámaso Alonso, mi maestro, esa noche recita de memoria los 1090 versos de la Soledad Primera de Góngora, que dice: era del año la estación florida en que el mentido robador de Europa media luna las armas de su frente y al sol de todo su pelo, en campos de zafiro hace estrellas. Así 1090 versos. Luego se van al río Guadalquivir, se embarcan y creen que se van a ahogar. Era, en contraste con la generación de Cervantes y de Lope, que todos se odiaban, esta era la generación de la amistad. Y el pegamento, les digo popularmente, entre ellos era Ignacio Sánchez Mejías. Pero es que además Ignacio ya los toros no le bastan y decide escribir. Y escribe teatro. Y estrena en el año 1928 una obra de teatro llamada Sin razón. La estrena en Madrid, lo cuenta Alberti en sus memorias, en La Arboleda Perdida, y allí cuenta pues que iba todo el mundo diciendo, a ver, este torero de qué ha escrito, bueno, será una obrita sobre toros o algo así. Se levanta el telón y ven que es una clínica psiquiátrica moderna, todo con muebles de tubo modernos, y es un drama filosófico muy complicado, que es nada menos que la primera obra de teatro española en la que se ve claramente la huella de Sigmund Freud, un torero que no había acabado el bachillerato. He localizado en un periódico de la época, le preguntan a una bibliotecaria, bueno, ¿y ahora qué libros se pide la gente más en las bibliotecas públicas? Y ella contesta, pues Freud, como ese torero le ha dado por Freud, ese torero era Ignacio Sánchez Mejías. Después estrena en Santander, todo esto, la compañía de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, la más importante entonces en España. Después estrena una obra, ni más ni menos, que es un auto sacramental filosófico, es decir, lo que entonces se estaba haciendo en Europa. Insisto, un torero sin haber estudiado con esa
inteligencia natural extraordinaria. Tiene una relación sentimental con la argentinita, y con la argentinita pues colabora en un espectáculo que se llama Las calles de Cádiz, y colabora en algo que es importantísimo, que es que en estos momentos, años 20, se pone de moda en el mundo entero la canción popular y el baile popular español flamenco. Antes, en los años 10, habían llegado a España también los ballets rusos, y después de eso se pone de moda lo que se llama el alambrismo, el estilo alhambra, y es cuando Manuel de Falla estrena El sombrero de tres picos, por la compañía de Diaghilev, con decorados de Picasso. Bueno, y ahí está Ignacio Sánchez Mejías metido en medio de todos estos genios, colaborando en la revalorización de la canción y el baile popular español. Y también da una conferencia que hace poco se ha recuperado, una conferencia sobre tauromaquia en la Universidad de Columbia en Nueva York. Él va a Nueva York con la argentinita, y Federico, que está allí, porque está entonces escribiendo Poeta en Nueva York, le pide que dé una conferencia sobre toros. ¿Qué le diría un torero a unos chicos yanquis en el año 1930, más o menos? Bueno, pues lo lógico es pensar, les explicaría, pues esto es un derechazo, esto es un natural, dos cosas. Nada de eso. El texto son una serie de esquelitas que él escribía, que las he visto, a lápiz, que es una interpretación filosófica de la tauromaquia, como la que hubiera podido hacer, por ejemplo, Bergamín, diciendo que la tauromaquia es el triunfo de Don Quijote sobre Sancho Panza, del sur de la vitalidad sobre los pueblos del norte, los anglosajones, a los que solo les interesa el dinero, el símbolo Sancho Panza. Fíjense qué cantidad de cosas, de inquietudes intelectuales. Pero llega un momento, año 34, en que Ignacio vuelve a los ruedos, con más de 40 años. Y además, fíjense, es alto, corpulento, les repito, ha engordado. Y le ocurre un poco el problema como a un boxeador que tiene que volver a los ruedos, al ring, y que ha engordado, necesita adelgazar. Me contaba Alfredito Corrochano que se daba carreras por el retiro, pero claro, entonces no había otras cosas, se conocían con muchos jerseys, sudando muchísimo. En poco tiempo pierde bastantes kilos, llega muy desmejorado, reaparece en Cádiz maravillosamente, torea luego en Santander, lo ve José María de Cosío y se levanta en el tendido y grita admirado: ¡ha vuelto Joselito! Simbólicamente para él es la tauromaquia clásica. Allí están los hombres del 27 en Santander ese verano, y allí está también, la última vez que lo ve, Marcelita, su amante francesa. Bueno, pues por una serie de circunstancias que probablemente ustedes lo saben, pues hay un accidente, hay una sustitución, le piden que vaya, él no quería ir a Manzanares el 13 de agosto. Y allí le toca el toro granadino, que lo hiere de muerte. Bueno, me lo contó, y perdonen que son cosas no muy agradables de contar, me lo contó Alfredito Corrochano, que toreaba con él y que era su ahijado. En su tiempo se decía que Ignacio tenía trucos toreando, que usaba algunos recursos, y decían que había dos trucos que usaba. Uno, lo que llamaban la mariposa, pero no piensen en la mariposa de Marcial Lalanda, que es con el capote a la espalda, una especie de gaonera. No, la mariposa era el par de banderillas por dentro que da la impresión de que lo va a clavar en las tablas, de apretado que está. Hay fotografías tremendas, y por eso lo llaman la mariposa. Y también solía iniciar las faenas sentado en el estribo. Era ese tipo de torero largo, no artista, insisto en eso. No era un esteticista de ninguna manera, era alto y corpulento, eso no le ayudaba. Tenía que demostrar su dominio, hacer alardes de valor. Pues bien, llama al toro sentado en el estribo, el toro viene un poquito cruzado, y en el segundo pase, en el segundo muletazo ya, con los cuartos traseros lo derriba. Lo derriba y lo cogen los pitones
y se lo lleva prendido en los pitones hasta el centro del ruedo. Tengan en cuenta, perdonen los detalles poco agradables, un personaje alto, corpulento, con cierto peso. Él se agarra y se clava más los pitones y entonces deja un charco de sangre enorme. Miren, Alfredito Corrochano no había querido volver a Manzanares desde aquel día y volvió conmigo muchos años después, y allí fuimos a la plaza, se acordaba de todo, me lo enseñó todo, dice, aquí le cogió, y al llegar al centro del ruedo, dice, allí quedó un charco de sangre tan grande como si hubiera despanzurrado a un caballo. La sangre derramada, ¿se acuerdan de Federico García Lorca? Claro. Y entonces, cuando está prendido en los pitones, con la cornada que va a ser mortal, entra Alfredito a hacerle el quite. Y desde los pitones, Ignacio le dice, no por ahí, no, Alfredo, que por ahí no puede ser, por el otro lado, que por ahí no me suelta. Claro. He localizado también en los periódicos de la época una foto tremenda que se ve a Ignacio en los cuernos del toro con los ojos abiertos. Lo que impresionó, claro, cualquier tragedia impresiona, pero lo que más impresionó, el valor, la lucidez, la serenidad enorme con que afronta la muerte. Algo, si quiere, pues relativamente comparable a lo de Paquirri. Corte usted por ahí, doctor, que yo ya sé. Es decir, no se asustó de ninguna manera. Los ojos abiertos. ¿Se acuerdan de Federico García Lorca? No se cerraron sus ojos cuando vio la muerte cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza, etc. Bueno, no quiere que le operen allí, va a Madrid y, en fin, muere al día siguiente. La noticia de la muerte de Ignacio, y voy ya un poquito a toda velocidad, como ven, con el poema, llega a Santander, donde está Federico, está con sus compañeros de una compañía de teatro popular, universitaria, que tenía y que actuaban en la Universidad de Verano. Claro, les impresiona enormemente. Federico está viviendo, porque no tiene dinero para vivir en Santander, está con sus amigos, no sé si ustedes conocen, enfrente hay una islita que se llama Somo. Ahí había una villa con un hotel, ahí vivía, reciben la noticia horrorizados, enseguida se pone a escribir su poema, El llanto, que al año siguiente pues ya se estrena, se recita por primera vez en un recital en el Teatro Español, lo publica luego José Bergamín. Federico le dedicó un ejemplar a Marcel Clerc. Es decir, a Marcelita, le dice, a mi querida amiga Marcel, en recuerdo de nuestro inolvidable amigo. Pero la edición está dedicada, claro, a mi querida amiga Encarnación López Júlvez, es decir, a la argentinita, su pareja sentimental, sin decir nada más. Federico buscó también pues, un joven dibujante para que hiciera la ilustración. Era José Caballero, y le fue diciendo lo que quería que se pusiera, pues una cartela, un sol, unos angelitos, y la inscripción, lo mató un toro de la ganadería de Ayala. ¿Por qué no por el nombre? Que lo normal es que recordemos, pues tal toro. No, porque el toro se llamaba Granadino, y claro, eso a Federico, que era granadino, no le gustaba recordar. Lo fundamental, el llanto de García Lorca pertenece a un género literario que se llama la elegía o planto o llanto, es decir, el poema fúnebre en elogio de alguien que ha muerto. Y todo el mundo está de acuerdo, todos los que han estudiado esto, pues sencillamente que en la historia de la literatura española hay sobre todo dos cumbres, si quieren tres, la tercera. Antes de nada, las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre. Después, el llanto de Federico García Lorca. Si quieren también, un poquito menos, pero bueno, la elegía a Ramón Sigé de Miguel Hernández. Y Federico utiliza absolutamente como modelo a Jorge Manrique, y hay algún momento en que eso se nota, en que prácticamente imita el ritmo. Es un poema que además resulta ser la cumbre de García Lorca. En el mundo entero, los estudiosos que han estudiado a García Lorca dicen que aquí se expresa toda su visión del mundo, toda su visión trágica. Es un poema taurino en cierta medida,
porque no habla del torero, habla del hombre, claro. Habla del hombre que es torero, pero no nos dice que daba buenos naturales o derechazos o que ponía las banderillas o así, así. No, no. Lo que nos lo presenta es como ejemplo de héroe que afronta la muerte con dignidad y por eso no pasa de moda. Fíjense el mismo ejemplo, el mismo caso del padre de Jorge Manrique. ¿Qué sabemos del padre de Jorge Manrique? ¿Qué hizo? Bueno, pues un guerrero medieval y ya está, que luchó contra los moros. Estupendo. ¿Y a mí qué? ¿Comprenden? Lo lógico es que a su hijo le afecte mucho, pero a mí eso no me importa. Pero claro, es que a partir de ahí, a partir del dolor por alguien que ha muerto a quien él quería mucho, Jorge Manrique universaliza y habla de la muerte en general. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, allí van los señoríos. Y habla de los muertos ilustres y habla sobre todo de lo que nos deja. Nos dejó harto consuelo su memoria. Federico también habla de un amigo concreto, que es torero, claro, y que demuestra su heroísmo en los ruedos, pero que es modelo de heroísmo ante la muerte, en la suerte suprema, a las 5 de la tarde. Además es un poema, curiosamente, tan logrado que es muy popular. Mucha gente se sabe de memoria pues fragmentos, a las 5 de la tarde, a las 5 en todos los relojes, y sin embargo es un poema muy complicado porque tiene muchísimas metáforas, digamos, irracionales, de tipo surrealista. Además es un poema muy estructurado, con 4 partes, con una arquitectura perfecta, y luego tiene un problemilla, digámoslo así, para entenderlo adecuadamente, que hay que saber literatura, pero hay que saber también algo de tauromaquia y de quién era Ignacio Sánchez Mejías, porque es absolutamente fiel a la realidad histórica. La propia Marcel Auclair lo dice, es tal como fue en realidad, solo que universalizando. Les recuerdo, pues brevemente, tenemos un cuartito de hora todavía. Miren, la primera parte se titula La cogida y la muerte, y empieza con algo que es como una puñalada, como un estribillo que se repite obsesivamente muchas veces y que nos llega. Es a las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde. Bueno, y a partir de ahí acumula una serie de elementos realistas que sucedieron en la realidad. Un niño trajo la blanca sábana, el lugar de la cornada, los elementos de la enfermería, los grupos de silencio. Alfredito Corrochano, cuando fui con él allí, me llevó y me dijo, la enfermería estaba allí. Dijeron, no. Dijo, claro. Y un viejo reconoció, sí, antes estaba allí, era una enfermería de pueblo y había solo una ventanita y por ahí se asomaban los grupos de silencio. Lo que está haciendo aquí es unir simbólicamente la acogida en Manzanares y la muerte en Madrid. Ni la acogida ni la muerte tuvieron lugar a las 5 de la tarde. Claro, porque esto no es verdad, no es cronología, no es el tiempo de los relojes, es el tiempo del llanto, congelado ahí para siempre. Y ya siempre decimos a las 5 de la tarde, aunque ya las corridas tampoco son a las 5 de la tarde. Después hay una serie de metáforas frente al gentío, la soledad del héroe, el viento se llevó los algodones, el niño que trajo la blanca sábana, que es el terrible ángel de la muerte, etc. ¿Cuál es la impresión final? Que todo se acaba. La muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde. Y repite el estribillo. A las 5 de la tarde. A las 5 en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama, etcétera, que está temblando. Y al final repite. Y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terribles 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde. Estábamos esperando que dijera en punto, y ha cambiado, en sombra. Es decir, el mundo ha caído en una sombra absoluta, total. Por ahí ya no se puede avanzar. Entonces, segunda parte.
que es la más importante y la más popular. La sangre derramada. Ya les he dicho que el origen histórico es clarísimo. Dejó Ignacio en el ruedo pues un charco de sangre tremenda. Pero a partir de ahí Federico lo convierte como en un mito. Que no quiero verla. Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena. Es el símbolo de la sangre. El símbolo de la sangre que va unido al símbolo de la luna. Miren, hay un historiador de las religiones, Ángel Álvarez de Miranda, que ha estudiado esto. La unión de la sangre y la luna, que tiene un carácter sagrado, que es como una sacerdotisa de lo oscuro y que está con la boca abierta de par en par para chupar la sangre. Fíjense que estamos en un mundo ya medio real, medio de ensueño, onírico, como de un cuadro de Magritte. Fíjense también que ha cambiado de la tercera persona a la primera. La primera parte estaba escrito en tercera persona. Un niño trajo, el viento se llevó. En esta segunda parte aparece el poeta, la primera persona. Yo no quiero verla, dile a la luna que venga, la luna de par en par, que no quiero verla, etc. Y entonces a partir de ahí, la sangre, la luna, la vaca, es como el mito de todas las vacas, de todos los toros, en todos los campos de España. Y mugen de espanto hasta los toros de Guisando, casi muerte y casi piedra. Después viene la elevación del torero. El torero se convierte en un héroe y está subiendo simbólicamente de la tierra al cielo. Sube por el tendido, por las gradas de la plaza, pero es también al fondo la imagen de Jesucristo que sube al cielo. Jesús sube con la cruz a cuestas. Ignacio sube con la muerte a cuestas. Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas, etc. No me digáis que la vea. Viene la parte más importante. Miren, en cualquier poema fúnebre hay una parte fundamental que es el elogio del muerto. ¿Qué cualidades tenía? No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza. ¿Quiénes son las madres terribles estas? Pues miren, me lo contó Rafael Martínez Nadal, que era el íntimo amigo de Federico García Lorca. Él lo había leído en una edición del Fausto de Goethe, de Editorial Mauzi de Barcelona. Las madres terribles son las tres parcas que van a cortar el hilo de la vida. Se acerca la muerte y a través de las ganaderías, elogio del torero, elogio del hombre que es torero. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda. Fíjense, lo está poniendo por encima de un príncipe. ¿Se acuerdan en el llanto, no, antes del llanto, en el romancero gitano, a Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz, o sea, como un emperador más que un príncipe? No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, el símbolo del torero, ni corazón tan de veras, como un río de leones. Fíjense qué cosa tan extraordinaria, las metáforas. Para comparar la fuerza del torero, un río que arrastra, pero además un río de leones, algo que no existe, irracional, surrealista, su maravillosa fuerza, y como un torso de mármol, su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza. Esto es muy importante, miren, porque es que para Federico García Lorca, Ignacio representa la unión de dos cosas contrapuestas, que es el ideal de la virilidad madura. Si quieren, cabeza y corazón. Roma andaluza. Roma significaría aquí la razón, la geometría, la filosofía, lo ordenado. Andaluza significaría aquí el corazón, la pasión, lo desbordado. Y aquí ya el sentimiento del poeta se desborda con una serie de exclamaciones. Y en eso está siguiendo absolutamente a Jorge Manrique,
porque Jorge Manrique, si ustedes recuerdan, en un momento de sus coplas, refiriéndose a su padre, dice: qué amigo de sus amigos, qué enemigo de enemigos, qué león a los bravos, etc. Dice Federico García Lorca: qué gran torero en la plaza, qué buen serrano en la sierra, qué blando con las espigas. Fíjense, una espiga que es de lo más frágil que hay en la naturaleza, una caña que se rompe por cualquier algo de aire que haya, qué duro con las espuelas, es decir, símbolo del caballo, símbolo de virilidad sexual. Qué tierno con el rocío, todavía más frágil que una espiguita es el rocío, que es algo que por la mañana nace y en cuanto viene un poquito de calor desaparece. Qué deslumbrante en la feria, qué tremendo con las últimas banderillas de tiniebla. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí García Lorca? Pues si me creen y no les parece demasiado rebuscado, García Lorca no es que leyera mucho, pero sus amigos me han contado, era un poeta como una esponja, que se empapaba de todo lo que leía y lo usaba para lo que le convenía, poéticamente. Aquí está representando una concepción del derecho romano, nada menos. El derecho romano distingue la justicia de la equidad. La justicia es como una regla de plomo, la justicia es igual para todos. En cambio, la equidad es como una cuerda que se ajusta a las cosas distintas. Entonces, Ignacio representa aquí la equidad, es decir, sabe ser duro con los que lo merecen, blando con los que lo merecen. Tiene esa ecuanimidad del auténtico varón que puede ser enormemente fuerte, duro, poderoso y también sensible, refinado, exquisito. Roma andaluza, el ideal de la virilidad madura. Bueno, he de acabar ya, pero les digo todavía muy rápidamente, tercera y cuarta parte, cuerpo presente, alma ausente. Fíjense los dos títulos, cuerpo, alma, presente, ausente. En cuerpo presente hay una serie de metáforas de tipo irracional, surrealista. Tiene una cosa preciosa que les quiero subrayar, porque es que García Lorca, claro, los grandes poetas tienen una cosa, que no solo la obra en conjunto está muy lograda arquitectónicamente, muy unitaria, pero tiene además chispazos deslumbrantes, cosas que no se habían dicho nunca en español. Eso de como un río de leones, les aseguro que yo sepa a nadie se le había ocurrido. Hay otro momento tremendo, al final de la tercera parte. No quiero que le tapen la cara con pañuelos, es lo que decía Ignacio, no quería que le vieran muerto, para que se acostumbre con la muerte que lleva. Y como conclusión, el poeta se dirige a su amigo y le dice: vete, Ignacio, no sientas el caliente bramido, duerme, vuela, reposa, también se muere el mar. ¿Cuándo se había dicho esto en la literatura española? Pues nunca. Se han buscado antecedentes y no se ha encontrado exactamente. También se muere el mar que suponemos que es el agua, digamos, el origen de la creación, lo más antiguo, lo que parece que no puede morir. Si hasta el mar se muere, ¿cómo vamos a pretender los seres humanos no morirnos? Lo que está diciendo Federico García Lorca, esto no es un consuelo, no es una resignación, es la muerte como ley inexorable de la que ninguno nos libraremos, pero que a Ignacio le llegó a las 5 de la tarde y que supo afrontarla con la dignidad de un héroe, de un torero. Pero todavía hay algo peor, más tremendo, alma ausente. Ignacio ha muerto como todos, pero es que ahora viene una tragedia reduplicada. Su recuerdo se va desvaneciendo en el tiempo y ya no le conocen, es decir, no le recuerdan los que le conocían.
no te conoce el toro ni la higuera, no te conoce el niño ni la tarde, repite una y otra vez, porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra, etcétera, porque te has muerto para siempre. Y repite, porque te has muerto para siempre, como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. Curiosamente, bueno, no sé si les interesa eso, en la casona de Tudanca, de José María de Cossío, se conserva el manuscrito de este poema. Y en el único sitio donde hay una tachadura es ahí, en ese verso. Es lo único que dudó Federico. Quería decir, porque te has muerto para siempre, como todos los muertos de la tierra, como todos, y ahí es donde vacila. Y llega el momento decisivo, y acabo enseguida, 9 de la noche. Verso básico, fundamental. No te conoce nadie. No, pero yo te canto. Claro, ese es el sentido del poema. No es solo expresar los sentimientos del poeta, no es solo llorar por su amigo, presentarnos un modelo ideal de ser humano, no es solo conmovernos por la ley general de la muerte, es que en alguna medida el poeta intenta salvar a su querido amigo Ignacio de la segunda muerte, que es la del olvido. No te conoce nadie, no, pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia. Tu perfil, ¿se acuerdan? Viva moneda que nunca se volverá a repetir, como el perfil de los emperadores romanos en las medallas. La madurez insigne de tu conocimiento, etc. Y un elogio final maravilloso, que además, curiosamente, porque la vida es así, ahora mucha gente lo aplica al propio Federico García Lorca. Él lo pensó en su amigo. A la familia de Lorca no le gusta nada que lo apliquen a él, pero son así las cosas. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Ese qué hermosura. Claro, en el sentido medieval, siglo XV, los claros varones de Castilla, Fernán Pérez de Guzmán, Generaciones y Semblanzas, Hernando de Pulgar. Tan claro, tan clásico, tan ilustre, pero a la vez tan rico de aventura, tan abierto a todo. Y ahora, después de todo esto, que es como un apocalipsis, es decir, nadie se libra ya de la muerte, nadie se libra del olvido, negrura absoluta. Lo lógico sería acabar, digamos, con un estruendo terrible. Si quieren, en comparación musical, la orquesta, pues platillos, bombo con toda fuerza, y no, el poeta lo que hace es acabar suavísimamente, con una cosa que nos sorprende. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. Absolutamente así. ¿Y por qué? Bueno, estuve buscando y hay dos anécdotas que lo explican. Una vez bajaban de Madrid a Andalucía en coche, como entonces se bajaba, iba Federico con Rafael Martínez Nadal, que me lo contó, y con Ignacio y la argentinita. Y los coches entonces subían de Espeñaperros, y claro, y al llegar arriba paraban, para que el coche pues dejara de echar humo, y se asomaban, fíjense, era como una frontera natural. Y de repente aparece, de los que vienen de la Castilla pues seca, polvorienta, y aparece un campo de olivos maravillosos. ¿Cuál es la reacción? Me contaba Rafael Martínez Lanos, de todos, diciendo, uy, qué maravilla, qué bonito. Y Federico dice, sí, pero qué triste la brisa, el ruido que hace el viento en los olivos. Y sabemos que uno de los que estuvo en la enfermería, que fue Garrigues, el padre, Antonio Garrigues, delirando, hablaba de un paisaje de toros y de un campo con olivos. Bueno, así concluye el poema. Ha muerto Ignacio, se le olvida
cada vez más. Ha muerto el torero, ha muerto el amigo, pero el poeta ha dedicado su esfuerzo poético, su talento, su creación a intentar rescatar esa ley general. Y la conclusión es muy sencilla. Gracias a la genialidad de su amigo Federico García Lorca, Ignacio Sánchez Mejías no ha muerto para siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor, genial, puntual, que tampoco es fácil y menos con un tema tan amplio como este. Vamos a tener la oportunidad, si ustedes quieren, de preguntarle a él lo que quieran, tanto del tema que él ha tratado como de la actualidad taurina, en 4 o 5 preguntas, sí, antes de que pasemos. O si quieren de Mourinho también. También, nos consta que sabe un poco de todo. Yo, mientras la gente se anima, un poco preguntarle el por qué elegir a Ignacio Sánchez Mejías cuando usted decide escribir el libro que escribe, si es también por recordar a ese mito, si es porque le sorprende la personalidad de Ignacio. Sí, bueno, vamos a ver. Y perdonen, yo soy modestamente profesor de literatura y escribo libros, bueno, y escribes libros sobre personajes, y a veces alguien escribe una obra muy valiosa, pero humanamente pues no es especialmente interesante y no tiene una vida llamativa, y hay otros que tienen una personalidad que vale tanto pues como su obra, ¿no? O más. Bueno, de los personajes que yo le he dedicado alguna biografía, pongo el ejemplo. Mi mujer dice: yo me hubiera enamorado de Ignacio Sánchez Mejías. Pues claro, naturalmente, como es lógico. Y de don Juan Valera también. Hay otros personajes que no, que a lo mejor tienen una novela estupenda o un poema estupendo y humanamente no tenían interés. Es que Ignacio es un personaje fascinante, ya lo han visto, es así. Hombre, también hay una cosa, y perdónenme la inmodestia, disculpen. El llanto por Ignacio Sánchez Mejías lo habían estudiado muchos profesores desde el punto de vista de la literatura. Pero claro, esos profesores me parece que no les gustaba la tauromaquia especialmente. Entonces, claro, esto me ha permitido pues unir, hombre, mi conocimiento más o menos profesional de la literatura, mi pasión por la tauromaquia, y yo creo que con eso se entienden mejor las dos cosas. Pero vamos, lo que está claro es que para los aficionados a los toros, probablemente ninguna figura, o muy pocas, Domingo Ortega de otra manera, Joselito y Belmonte de otra manera, muy pocas figuras representan mejor que Ignacio la unión de tauromaquia y cultura, que es modestamente la guerra en la que yo estoy. Javier, por favor. Buenas tardes, señora Moros. Bueno, si no hablo un poquitín alto. Bueno, me ha parecido una delicia la conferencia, la charla de Ignacio Sánchez Mejías. A mí se me ha hecho un poquitín corto, porque creo que el personaje da para, bueno, pues, lógicamente para muchísimo más. Pero a mí sí me gustaría que comentase, quizás un poco por encima, 2 anécdotas o 2 cosas que ha pasado muy de refilón. Una pasó muy de refilón, que es, si no estoy equivocado, Ignacio Sánchez Mejías se casa con la hija con la hermana de Joselito. Ha pasado muy como de refilón. Yo no sé si se casa con ella o se casa con Joselito de alguna manera, un poco la forma de representar la admiración que tiene por el torero. Y 2, sí que me gustaría contarse, que creo que hay una anécdota en Sevilla, que la empresa no contrata al torero para lidiar, no sé si es Martín Agüero o si es Fortuna, que en un momento dado le cede un par de banderillas y pone a todo el mundo en sus sitios, en 2 cosas. Sí, sí. Bueno, lo primero lo ha dicho usted y yo no lo sé. Y ahí, hombre, hay mucha gente que se dedica a hacer interpretaciones psicoanalíticas más o menos rebuscadas de que él a través de la hermana pues estaba, entre comillas, casando con Joselito. Otros en su época, de una manera más grosera,
Dijeron que se casaba pues porque así aprovecharía la importancia de Joselito para entrar en más carteles, etc. Pero lo que yo he estudiado es una historia, lo que he podido averiguar, pues es una historia triste. A ver, no quiero ponerme sensiblero, miren, hay, y no es el único caso que yo conozco, y ustedes sin duda tendrán amigos, habrán visto, hay gente que, sobre todo estoy hablando de una España de hace años, no de la actualidad, que una persona joven se enamoraba de una mujer joven y en ese momento estaban juntos y todo les iba muy bien. Pero claro, es que luego resulta que Ignacio sube en todos los sentidos. Taurinamente, claro, pero culturalmente se abre a muchos espacios nuevos y ella se va quedando atrás. Ella es casi como una gitana, perdón, de muy poquita cultura. No se llegaron a divorciar, no había divorcio entonces, lo que me contaban es que vivían en Pino Montano, en pisos distintos, pero que ella le cuidaba mucho, por ejemplo, tenía fuertes dolores de las cornadas tremendas que tenían, pero es que suena muy tremendo, pero ella se había quedado detrás. Ella ya no era para hablar con los hombres del 27, que eran los amigos de Ignacio, ¿no? La otra cuestión es que Ignacio fue arrogante, orgulloso y se peleó con todo el mundo y también con los empresarios, claro. Y fue presidente de asociaciones, en fin, de toreros, etc. Y en un momento dado hubo muchas peleas. Una de ellas es que los empresarios quieren imponer, fíjense qué actual parece, un tope salarial, que a nadie se le pueda pagar más de tanto. Y se ponen de acuerdo. Ignacio dice que en absoluto, vamos, que eso no es admisible, que ellos son artistas y al artista se le paga pues según su cotización, caché, en fin, según el público que atraiga, y entonces le dicen, pues no, entonces no le contratan para Sevilla ese año. Y él contesta, pues sí, me verá usted en el ruedo de Sevilla, le dice públicamente al empresario, y lo cuenta muy bien Corrochano, que en un momento dado se para la corrida y con la anuencia de los matadores que estaban allí, baja un señor vestido elegantemente con un traje color café con leche y pone un par de banderillas y saluda luego para demostrar que los toreros son más importantes que los empresarios, digámoslo así, la libertad del artista. Sí, Andrés, tú que querías preguntar algo. ¿Tienes? Bueno, buenas tardes. Y enhorabuena por su tratado literario. Al fin y al cabo, ha sido un tratado de literatura, ¿no? Y yo solo quería hacerle una pregunta. Se ha quedado quizá en la reserva, sabido es que dentro de España, de la península ibérica, en todo su carácter siempre ha predominado el amor por el ser querido, lógicamente, el amante, la novia, la madre, el padre. Tenemos a Jorge Manrique, en la obra de la muerte del padre, tenemos la alegría de los Lorca, con la muerte de Sánchez Mejía. Y hemos quedado también en el desván, que es una persona importante, no con tanta trascendencia, que es Gabriel y Galán, en el amo, pues plasmando el amor que sentía por su mujer cuando le embargaban su casa. En estos tres aspectos existe el amor del hombre hacia su mujer. Coge de arriba, Andrés. El amor, existe el amor de Manrique a la muerte de su padre, y podemos quedar también ahí en el ambiente que pudiese existir el amor, dada la homosexualidad de Lorca, por Sánchez Mejías, que al fin y al cabo era un torero más bien vasto, vulgar, pero apolíneo, pues muy, digamos, arrogante y buscador de quereres, ¿no? Y por eso hemos buscado pues, esa comunicación, esa relación que existe entre el amor de Sánchez, de Gabriel Galán a su mujer, el amor de Manrique hacia su padre, o el amor, digamos, por su naturaleza, de Lorca hacia Ignacio.
Pues mire usted, yo la respuesta es muy sencilla, no lo sé. Claro, ¿qué le voy a decir lo que sintió Lorca por Ignacio? Pero los datos que tenemos no van por ahí. Mire, yo he tenido la suerte de ser muy amigo he mencionado a esta persona. Rafael Martínez Nadal fue el gran amigo de Federico García Lorca, no en el sentido erótico, no era homosexual, conocía perfectamente a Federico y no me dijo eso en absoluto, que no iba por ahí la cosa. Sabemos muy bien, los nombres de los distintos hombres o jóvenes de los que se enamoró García Lorca, no de Ignacio, no. Lo que pasa es que Ignacio era una persona de gran atractivo personal, de gran simpatía, de gran capacidad comunicativa. Ya les digo, no era un efebo, no es que fuera guapo, no, era un torrente de simpatía. Y claro, lo que sí parece muy evidente es que a todos nos afecta terriblemente pues la muerte de alguien muy querido. Y eso es normal, para uno sea el padre, un hermano, una mujer, lo que sea. Y Federico sintió eso por Ignacio, porque claro, es una vida truncada. Como matador de toros era ya mayor, claro, para una vida es terrible morir a esa edad, alguien con tanta riqueza de actividades, con tanta simpatía, con tantas cosas por hacer todavía. Pero claro, eso todos sufrimos y no logramos convertirlo en literatura. El problema es que hace falta ser un genio para tu dolor universalizarlo. Y que alguien que en Estados Unidos o en China no sepan ni quién era Ignacio, ni qué es torear, ni sepan nada de la historia, lean eso y vean de verdad lo esencial humano, que es el llanto por alguien muy querido, y eso es así en todas las épocas. Y también lo que toma de Jorge Manrique: nos dejó harto consuelo su memoria. Claro, eso es lo que pretende Lorca, que nos consolemos en parte, porque una muerte no tiene consuelo, pero el único consuelo que hay es el recuerdo. Y bueno, si quieren, unamunianamente hablando, mientras alguien te recuerde, pero decir te recuerde no en el sentido erudito de saber, sino te lleve en el corazón, sienta de verdad tu presencia, pues no has muerto del todo. Lo que pasa es que Lorca, a pesar de que se dice que se acercó mucho a la fiesta de los toros, se acercó muy poquito. O sea, prácticamente con la elegía Sánchez Mejías y poquito más. O sea, que no fue un hombre que se reiterara en acercarse a los toros, ni era aficionado, ni... No, ese es otro tema. Marginalmente lo tocó y después universalizó ese carácter a través de eso, pero nada tiene que ver con la afición de Lorca hacia los toros, que nunca la tuvo. No sería yo tan rotundo, mire. Vamos a ver. Los poetas del 27 es un momento en el que se produce una cercanía del mundo de la cultura y del mundo de la tauromaquia. De todos ellos, solo hay uno que de verdad sea aficionado a los toros, en el sentido estricto de la palabra, que fue Gerardo Diego. Gerardo Diego tiene un libro, que yo he editado también con comentarios, que se llama La suerte o la muerte, que es un tratado de tauromaquia en verso. Gerardo Diego también ejerció la crítica taurina, con seudónimo. He encontrado algunas crónicas del comienzo de Manolo Vázquez, por ejemplo. Él sabía de toros, y de la historia, y de la técnica, y todo esto. Alberti canta a los toros desde un punto de vista, en fin, el suyo, gaditano, marinero en tierra, etc. Miren, Lorca, yo le he preguntado, claro, porque ya le digo, tengo la suerte de tener amigos que lo conocieron. Tiene bastantes cosas sobre toros, bastantes. Varios poemas, lea, si no le importa, un librito mío sobre el llanto, hay un capitulito sobre Lorca y los toros. Y ahí hago mención de casi todas las cosas que hice. Pero además de eso, mire, hay una cosa que encontré, y perdonen
la inmodestia de usar así. Y de vez en cuando me llaman, pues tengo un amigo, por ejemplo, que es de los que está en el Parlamento defendiendo los toros y eso, y dice, oye, ¿dónde dice Lorca eso que tú dices? Porque yo encontré unas frases de García Lorca. Dice, la fiesta de los toros es la fiesta más culta que hay hoy en el mundo. Claro. Y dice, bueno, una serie de cosas tremendas. Y dice, mi amigo así me ha dicho, es que yo miro las obras completas de Lorca y no está, efectivamente no está, porque no lo escribió. Eso es una declaración que él hace en una entrevista que le hacen en el periódico El Sol. Pero quiere decir que creía eso. Hombre, y también me han contado un poco una cosa, que estaban en el Café Gijón, sentados en la terraza, en Madrid, en primavera, ¿no? Y estaban allí, bueno, charlando. Y llegaba uno y decía, ¿por qué no nos vamos a los toros? Y entonces Federico, como un niño entusiasmado, vámonos a los toros. O sea, una ilusión, una alegría. Luego a lo mejor se aburría si la corrida era mala. Es decir, no era un aficionado estricto. Pero lo que sí le digo es que sentía claramente, clarísimamente, aunque no entendiera la técnica, la historia, sentía profundamente la belleza, la tragedia, el sentido mítico que hay en ese ritual taurino. Eso lo sentía. Profesor, por tocar un poquito la actualidad y mientras se anima alguien más... Hay un señor también. Pues perdón, sí. Adelante. Sí, buenas tardes. Yo agradecerle a Andrés Muchas gracias. la magnífica conferencia que nos has facilitado y no soy ninguna autoridad para No soy ninguna autoridad para poder hablar, pero estoy con usted en lo de Lorca y los toros cuando yo creo haber estudiado o leído o interpretado que Lorca compara los toros con el santo sacrificio de la misa. Hay una frase, yo recuerdo en la universidad haberlo estudiado. En segundo lugar, quisiera hacerle dos preguntas. La primera, por haber estado distraído en la segunda parte del poema, cuando habla de las madres terribles levantaron la cabeza, si haces el favor de repetirme eso, a ver la interpretación, que he estado distraído. Y la segunda parte de la pregunta es muy personal y a lo mejor un poco atrevida. Esta mañana, cuando te he dicho yo a mis alumnos que venías a hablar de Ignacio Sánchez Mejías, viendo la biografía tuya, se habla no sé qué de la Real Academia. Las dos preguntas, por favor. Sí, bueno, vamos a ver. En la segunda parte del poema dice, no se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza y a través de las ganaderías, etcétera, ¿no? Y ya le digo, yo tuve la fortuna de ser muy amigo de Rafael Martínez Nadal. Miren, les sitúo para que se hagan idea. El 17 de julio de 1936, Federico, en Madrid, coge el tren para ir a Granada, porque al día siguiente, el 18 de julio, no sé si lo saben, entre otras cosas, es San Federico, y él iba a pasar el santo en su casa con sus padres. Bueno, y entonces, pues ya saben cómo estaban las cosas, y en el momento final siente así pues una aprensión, un presagio, si quieren, y a Rafael Martínez Nadal, que la acompaña, le dice, mira, aquí tengo un baúl lleno, una maleta llena de manuscritos. Si me pasa algo, haz con ello lo que quieras. Y efectivamente, pues, ustedes saben, lo mataron. Rafael se fue al exilio en Londres y con los líos, en fin, de una vida del exilio, trabajó en la BBC y un día abrió esa maleta, tiempo después, y encontró pues una serie de poemas, encontró la obra El Público, que la familia no quería reconocer. Quiero decir, que era una persona íntima de verdad de Federico. Y me contó que esto de las madres terribles, le preguntaron, oye Federico, ¿y esto de dónde demonios te lo has sacado? Y me decía Rafael eso, Federico no era un gran lector, no era un erudito, no era un sabio, pero tenía eso, la comparación suya, que el poeta, que es como una esponja, que
se apropia de todo lo que a él le conviene para su visión poética. Es decir, que oye una cosa y esto me viene. Y eso era de una edición popular del Fausto de Goethe, que él había leído, entonces una edición popular, no erudita. Y las madres terribles, pues son las parcas que cortan el hilo de la vida, que son 3, la quesis y no sé cómo. Bueno, lo de la academia no tiene interés general. Profesor, le comentaba antes que por tocar un poquito la actualidad y antes de terminar, porque se nos mete el tiempo encima... Me temo que no será tan bonita como lo de... Seguramente no, es la pinta que tiene. Usted que ha conocido, que ha estudiado las grandes competencias en los toros, como la de Joselito y Belmonte, Dominguín y Ordóñez, ¿cómo ve la moda tan actual de anunciar en todas las grandes ferias y también en las pequeñas estos mano a mano tan recurrentes que ahora estamos viendo? Pues mire, yo siempre suelo recordar, para mí el mejor crítico de toda la historia es don Gregorio Corrochano, era el crítico de ABC. ¿Y por qué es el mejor? Pues porque sabía muchísimo de toros y escribía muy bien. Entonces eso es lo que todos hemos de intentar, unir esas dos cosas. Pero él era tan, tan sabio que los toreros le hacían caso. Es decir, y que Gallito, como se llama Joselito, escuchaba la opinión de don Gregorio, claro. Y saben que incluso hay ahí la discusión, él estuvo la tarde de Talavera, que si el toro ve bien o no, pues es burriciego, ha perdido la vista, le dice el otro. Bueno, pues entonces don Gregorio Corrochano, entre otras cosas, dice, es que en los toros nos hacen falta 2 porterías. Y digo, claro, ¿por qué tiene tanto éxito el fútbol? Que es un espectáculo, para él pues mucho peor, porque hay 2 porterías y la gente se apasiona, claro, y si gana el mío al otro, pues algo tan contento, aunque sea, como decía don Pablo Hernández Coronado, de penalti injusto en el último minuto. Bueno, pues esa pasión, dice, eso es lo que falta en los toros. Y, por ejemplo, don Gregorio Corrochano escribe, cuando Hemingway escribe El verano sangriento, peligroso, le contesta poco después don Gregorio con un libro tremendo que se llama Cuando suena el clarín, que son sus crónicas de las corridas de Luis Miguel y Ordóñez, ¿no? Y bueno, lo deshace literalmente a Hemingway, claro, en materia taurina, y dice, es que Luis Miguel y Ordóñez son como Carlos V y el rey de Francia, que están de acuerdo en todo. Están totalmente de acuerdo Luis Miguel y Ordóñez. Los 2 quieren París. Ya está. Los 2 quieren París, es decir, quieren ser el número 1, quieren mandar. Entonces, a muerte. Claro, entonces ese verano sangriento, te comentaba antes, si no recuerdo mal, Ordóñez y Luis Miguel sufre cada uno 3 cornadas graves. Claro, porque hay una rivalidad auténtica. Hombre, a mí me encanta, si es un torero bueno, pues lo digo vulgarmente, para ver a uno malo, prefiero ver a uno bueno 3 toros en vez de 2, pero eso no es un mano a mano de verdad, porque es que si cada uno va a su aire, y el ejemplo que te ponía en Huelva, yo vi el mano a mano hace poco de José Tomás y Morante. Bueno, que son 2 grandes toreros, pero claro, eso, y cada uno iba por su lado, vamos, en absoluto, no había ni la más mínima rivalidad, 2 estilos diferentes, les daba igual, nadie entró en quites, nadie replicó a nada, no hicieron nada, pues bueno, ponen a 2 porque les es más cómodo, más rentable o más propagandístico, como quieran, que poner a 3. Hombre, lo que se ha dicho siempre, y Marcial lo decía siempre, eso es que ahora llegan al patio de cuadrillas y se besan, y bueno, los toreros antes, pues no, ya saben la frase famosa, ¿no?, que se atribuye a César Girón. En fin, cornadas para todos, ¿eh? Bueno, pues esa rivalidad, eso es lo que... Claro, ha cambiado la vida, pues sí, pero no en todo para bien, y yo creo que un mano a mano sin rivalidad tiene muy poco sentido. Y por eso es tan conveniente, fíjense, cuando en una ciudad pues surge, es muy bueno que surja un torero, que apasione a la gente, pero es buenísimo que surjan 2 y que la gente se pelee. Yo me acuerdo de chico, en Alicante, mi padre era de Alicante,
pues surgieron dos toreros que, bueno, no han pasado a la historia tampoco, el Tino y Pacorro. Bueno, pues en el mercado las vendedoras se pegaban bofetadas, las del Tino contra las de Pacorro, claro, y venía el tren, porque todos venían en tren, y la ciudad entera se paralizaba, y los del Tino y los del Pacorro, pues eso es muy bueno para la fiesta, esa pasión. Hoy, ¿qué rivalidad hay? No sé, estoy pensando. Así no se me ocurre. Dicen que hoy se torea mejor que nunca. Bueno. Ahí lo dejamos. A mí me da mucha risa eso. En fin, con perdón, vamos a ver. Bueno, es que mejor o no mejor. Vamos a ver, yo escucho y a gente por la que tengo mucho respeto, por supuesto, pues Enrique Ponce. Bueno, ¿qué puede decir esto? ¿A qué se refiere? Pues se refiere quizá a una depuración de la estética. Bueno, es posible, con un determinado tipo de toro que hay ahora. Pero claro, en fin, lo que antes, en fin, había en los grandes ejemplos, bueno, pues era la lidia de toda clase de toros y una lidia completa. Pues miren, un ejemplo de Ignacio que no les he contado. En la Feria de Valencia había un año 7 corridas. Ignacio toreó las 7, incluida la de Miura, claro. Y como hacía mucho calor en Valencia en julio, bueno, los desplantes, hay la foto, hay un Miura tremendo y entonces hace un desplante Ignacio sentado en el suelo, delante en la arena, y ahí se saca el pañuelo del bolsillo y hace así, para que se vea que él está delante del Miura. Bueno, eso no se da ahora, no, pero yo recuerdo que yo estuve, pues, el día de Luis Miguel en Vista Alegre, que toreó todo, fuera todos, y desde el comienzo hasta el final, y se subió al caballo, y banderilleó, y muleteó, y mató, y todo. Ese tipo de torero largo, completo. Luego otra cosa, claro, es que hay menos afición y no les exigen. No les exigen, porque antes a una primera figura iba a una feria importante, Madrid, Sevilla, Bilbao, y le exigían que demostrara su categoría con corridas, entre comillas, duras, y de las otras, pero con las dos. Claro. Bueno, miren, cuando muere Manolete, Luis Miguel, la primera feria de abril, después de la muerte de Manolete, Luis Miguel es la primera figura, ha muerto Manolete, y el empresario le contrata qué quiere para ser la base de la fiesta. En ese momento hay 5 corridas, si no me equivoco. Y Luis Miguel dice, de las 5, bueno, 5 no, matar 4. De esas 4 tiene que estar incluido Miura y Guardiola, y las otras 2 las que quieras. Y de dinero, dice, que nadie gane una peseta más que yo. O sea, el que más, y 2 corridas duras entre comillas, y otras 2. Claro, porque se suponía que una primera figura tiene que pasar un examen duro, difícil, y también el otro, no somos humanos, hombre, no todas las tardes hay que hacer una hazaña, pero hay que hacer una cosa y la otra y demostrar que puedes con un toro y con el otro. Y entonces ustedes saben, los de cierta edad, que Luis Miguel y Ordóñez pues toreaban Conde de la Corte, y toreaban Pablo Romero, y toreaban Pala, claro, y también toreaban Antonio Pérez y Urquijo, digamos, las dos cosas, y demostraban una cosa y la otra. Y Paco Camino toreaba Santo Coloma, pues claro, vamos, perfectamente, no todas las tardes, también se aliviaría. Todo eso, vamos, hoy no existe en absoluto. Así que eso de que se torea mejor que nunca, se torea mejor que nunca, a lo mejor en una depuración estética, pero en el sentido de la lidia clásica y del poderío y de la rivalidad y de todo eso, vamos, en absoluto.
Bien, señores, yo hoy, habida cuenta de la categoría y de la ilustración del invitado, me siento incapaz de despedir y de terminar este coloquio y esta conferencia. Por eso, profesor, me gustaría que lo hiciera usted, que pusiera usted fin a este rato, a esta tarde maravillosa, contestándome si quiere, si puede, ¿qué sería del toro si no hubiera fiesta? Bueno, sí, eso es muy sencillo, mire. Si no hubiera fiesta, el toro habría desaparecido. Punto. ¿Es eso lo que quieren los llamados ecologistas? ¿Que desaparezca ese animal maravilloso? Pues bueno, pues no tiene ningún sentido para nosotros. Dicho de otra manera, nadie ama tanto, quiere tanto al toro bravo como un verdadero aficionado. Ustedes saben que, bueno, ves a un torero y una cosa te gusta, otra no te gusta, pero por ejemplo, si un torero hace algún gesto que yo considero despectivo para el toro, vamos, eso es lo que es intolerable, no sé, pero por Dios, el respeto al toro, que es el símbolo nuestro, vamos, es el animal totémico español, absolutamente. Entonces, ¿quieren que eso desaparezca? Pues no tiene sentido. Hombre, y por acabar, mire, yo creo que las cosas cambian, los que tenemos cierta edad pues tenemos nostalgia de otras cosas que vimos de jóvenes y nos parecen mejores, y unas serán y otras no. Hombre, no todos los cambios son para bien, todos tenemos lógicamente la tentación de la comodidad. Mire, cada uno de nosotros en nuestro trabajo, piensen ustedes, si yo doy clase tantas horas a la semana y me pagan X, si me dijeran, bueno, pues no hace falta tantas horas, vienes cuando quieras y ganas 3 veces más, ¿qué diría yo? Pues encantado de la vida, claro, todos tendemos a la comodidad. Entonces, si le dejan a las figuras pues estar muy cómodas, pues es por culpa de que no hay una afición que exige. Como cada vez hay menos, me temo, y menos conocimiento. Pero de todos modos, por no ser, y acabo por no ser así pesimista, miren, a mí siempre recuerdo una frase de Marcial, que tuve la fortuna de ser amigo suyo. Marcial, como Ignacio, no había estudiado nada, a los 7 años ya era profesional, digamos, ya toreaba y pagaba a la gente por verlo, ¿no? Marcial decía, con el toro auténtico y el toreo clásico, fíjense, subrayo las dos cosas, toro auténtico y toreo clásico, la fiesta no puede morir porque es algo incomparable. Muchísimas gracias, profesor, y hasta siempre. Muy bien. La verdad es que has tenido a la gente Rapidito para... He tenido que mirar al acelerador porque venía de viaje.